Hola gente, bueno, ha llegado el momento de hablar de la Segunda Guerra Mundial. Bien, en este caso vamos a intentar hacer un resumen de lo sucedido en el conflicto, pero antes, antes de empezar a hablar de las causas, el desarrollo, las consecuencias de la guerra, vamos a intentar aclarar una historia como introducción. Vamos a ver, mira, hay una cosa, me hace reír el hecho de que todos vosotros cuando pensáis en la guerra lo hacéis simplemente desde el punto de vista militar. Es decir, se acerca mucho al tema de los videojuegos y estáis muy acostumbrados a jugar a historias de guerra y las muertes y todo lo que significa ganar o perder en un conflicto, en una guerra, solo es un juego de animación. Esto implica que, bueno, o bien no solo un juego de animación, puede ser una simple película, ¿no? Estamos demasiado acostumbrados a ver películas de guerra en las que la violencia y la muerte, pues prácticamente, bueno, se ven de forma absolutamente insensible, ¿no? Es decir, no sabemos realmente lo que significa una guerra. La guerra siempre se nos presenta como algo lúdico, como un juego, como una diversión. Y entonces nunca se nos ha planteado saber qué significa realmente un conflicto, las consecuencias que tiene, humanas sobre todo. Entonces, hablar de la Segunda Guerra Mundial no solo tiene que ver con saber quiénes fueron sus protagonistas más importantes, es decir, Hitler, Stalin, el presidente Roosevelt o los generales, pues el general MacArthur o el general Montgomery o el general o Patton, en fin, depende del momento de la guerra y depende de las circunstancias y de las batallas, ¿no? Es decir, hay un componente simplemente estratégico que precisamente podemos ver y analizar en un mapa como este, que ahora veremos, o bien analizarlo desde un punto de vista ético o desde un punto de vista humano, ¿no? Entonces, a mí me llamó la atención hace muchos años cuando leí uno de los libros más interesantes que yo he visto sobre la Segunda Guerra Mundial, escrito por un historiador que se ha dedicado a la historia militar durante toda su vida, que es Anthony Beevor. Anthony Beevor es... un momento. Mira, tengo aquí su libro. El libro sobre la Segunda Guerra Mundial es bien gordo, fijaos, es como un ladrillo, pero analiza de una manera bastante intensa tanto el significado estratégico de la guerra como el significado humano de la guerra. Y comienza con una historia que a mí me fascinó, que a mí me llamó muchísimo la atención, sobre un soldado nacido en Corea, es decir, en principio no tendría por qué haber participado en el conflicto porque ni era japonés, ni era americano, ni alemán, ni ruso. Entonces, pues dio la casualidad de que había nacido en uno de esos territorios que por un azar trágico del destino, pues fue ocupado por una de esas potencias fascistas que intervinieron en la guerra, que fue Japón, ¿no? Entonces, este hombre, cuya fotografía pues está aquí al principio del libro, ahora os la voy a enseñar, vamos a ver. Mirad, aquí en esta fotografía, no sé si se ve bien, pero bueno, vamos a ver, yo lo intento. Aquí se ve a este señor que se llama Yang Kwon-gyong. Bien, os lo enseño otra vez, vamos a ver. Este hombre fue capturado por los japoneses en Corea cuando la ocuparon. En esta fotografía se le ve como prisionero de las tropas americanas, ¿vale? Pero ¿cómo llegó
un soldado que en principio luchó con el ejército japonés a manos de los norteamericanos, no en el Pacífico, donde lucharon contra los japoneses, sino en el desembarco de Normandía en 1944 en Europa. ¿Cómo llegó desde Corea a Europa este señor? Bueno, pues lo cuenta Anthony Beevor de una manera muy, muy curiosa. Este señor fue hecho prisionero por los japoneses en Corea, ya os lo dije, obligado a luchar en el ejército japonés, hecho prisionero después por los soviéticos, lucha en el ejército soviético y le envían precisamente al frente alemán en Europa. Allí es hecho prisionero por los alemanes y lucha con el ejército alemán en el frente de Francia. Y cuando los americanos y los aliados desembarcan en Normandía, es hecho prisionero allí y le confunden con un japonés. Entonces, este señor ha luchado, excepto en el ejército americano, ha luchado en todos los demás ejércitos que participaron en la guerra. Al final, bueno, casos como este nos llevan a pensar que el drama humano es superior a cualquiera de las consideraciones que hagamos sobre el conflicto, acerca de cómo eran los tanques, cómo era la aviación, qué pasó con las estrategias de tal o cual general, es decir, o sea, el tipo de armamento, o sea, todo eso sí es importante, pero es mucho menos importante que la tragedia humana, como los millones de muertos, heridos, desplazados, gente que se quedó sin casa, gente que sufrió la pérdida de familiares y amigos, es decir, un auténtico desastre. Las pérdidas de casas, fábricas, infraestructuras, etcétera, que esas son las que deberían preocupar mucho más que todas esas otras cosas de las que os he hablado antes, acerca de simplemente el que uno gane, otro pierda, la cuestión acerca de las estrategias militares o cuestiones de armamento, tipo de armamento, etcétera. Es decir, eso es lo de menos quizá. Pero sin embargo, también es importante decirlo y estudiarlo, porque podríamos hacer política ficción y mirar qué hubiera pasado si hubiera ganado precisamente el lado opuesto. Es decir, quizás si hubiera ganado el fascismo ahora tendríamos una realidad bien distinta, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo se originó esta guerra, qué partes tiene y cuáles fueron sus consecuencias, ¿de acuerdo? A ver, tengo un mapa aquí detrás que también es un mapa histórico, puesto que este mapa es ruso y no es actual precisamente. Este mapa fue realizado en 1990, yo lo compré precisamente allí, en la Unión Soviética, porque en 1990 aún existía la Unión Soviética, faltaba un año para que dejase de existir. Y en este mapa se ve una realidad política bien distinta a la actual. Si lográis ver el mapa de Europa con un poco más de atención, pues podréis adivinar una Alemania aún dividida en dos, la existencia de países como Yugoslavia, que ya no existen, unas fronteras como las de Rusia, que tampoco coinciden con las actuales. En el mapa de Rusia no se ven las repúblicas que hoy existen, es decir, Ucrania, las repúblicas del Cáucaso, las repúblicas de Asia Central, las repúblicas bálticas de Estonia, Letonia y Lituania, es decir, todo eso estaba dentro de lo que antes era la Unión Soviética, ¿de acuerdo? Entonces, el mapa de Europa ha cambiado igualmente. Es decir, este es el mapa que resultó del final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo hemos llegado aquí? Precisamente por la derrota de Alemania y la derrota del Japón, otro país aliado de Alemania que participó en la guerra. Aquí. Entonces, vamos a averiguar qué es lo que ocurrió para que se declarara la guerra primero. Sabéis que el origen de la guerra es la invasión de Polonia. Y la invasión de Polonia fue el resultado de un pacto entre Alemania y la Unión Soviética. Un pacto secreto
que hizo que todo lo que se firmó antes de ese pacto, en la conferencia de Múnich de 1938, quedara en papel mojado. ¿Qué fue la conferencia de Múnich? ¿Os acordáis del vídeo anterior? Al final del vídeo anterior os dije que los países que después lucharon contra Alemania, es decir, Francia e Inglaterra, fundamentalmente, pues intentaron frenar a Hitler en sus ambiciones por expansionarse, por ampliar el territorio alemán, ¿no? Hitler había invadido la República Checa, aquí. Entonces la República Checa tenía una población en sus fronteras con Alemania, una población de origen alemán que Hitler quería integrar dentro de su territorio. La invadió y después los aliados firmaron con Hitler un pacto que incluía que Hitler no ampliaría más su territorio, cosa que incumplió. Es decir, después de la anexión de Austria, de la invasión de Checoslovaquia, de la remilitarización de la zona fronteriza con Francia, a todo eso se añadió después del pacto germano-soviético para repartirse Polonia. Y por lo tanto, una vez que inició la invasión de Polonia, sobre todo Inglaterra, después Francia, declararon la guerra a Alemania. Un dato importante que no os he contado es que Polonia había firmado con Inglaterra un pacto de amistad y defensa. Por lo tanto, ese pacto incluía la ayuda militar de ingleses y franceses a Polonia en el caso de ataque. Por eso declararon la guerra. Esa es la primera cuestión. Ahora, el conflicto militar en sí no empezó hasta unos meses después, es decir, entre el 1 de septiembre de 1939, cuando se invadió Polonia, hasta mayo de 1940, hay una tensión fronteriza y no se inician las actividades militares aún. Fue en mayo de 1940 cuando se inicia la invasión alemana de Francia. Ahí es donde empieza la escalada militar, realmente. Por lo tanto, a partir de 1940 vamos a ver una etapa de expansión de Alemania por toda Europa prácticamente hasta 1943. A inicios de 1943 se produce el repliegue y hablaremos de una segunda parte en la que Alemania se repliega sobre sí misma, intenta defenderse de los ataques aliados hasta la derrota final. Después vendrán los tratados de paz, las conferencias de paz y las consecuencias, ¿vale? O sea que son 3 partes. Vamos a analizar brevemente cada una para que entendáis bien el proceso. Antes de empezar, pensad que hay varios frentes. El primero, Europa. El frente de Francia, el frente ruso, ¿vale? Después, Asia, el Pacífico. Y aquí tenemos la invasión japonesa, antes de la Segunda Guerra Mundial ya, la invasión japonesa de China, a la que le declaró la guerra en 1933. Voy a poner aquí, para que lo veáis mejor. Fijaos. Japón empieza la invasión de China. Sigue con la de las posesiones británicas en Hong Kong y francesas en Indochina. Y continúa hasta la invasión de Birmania, aquí, casi llegando a la India británica, y Indonesia, que es posesión holandesa. Lo único que falta es las posesiones americanas en Filipinas, que habían ganado a los españoles en la guerra de 1898. Por lo tanto, Japón ataca a los Estados Unidos, no aquí primero, sino en las Islas Hawái. ¿Os acordáis de Pearl Harbor? Bien, pues aquí es donde inicia el ataque japonés a Estados Unidos, que logra que los Estados Unidos entren en la guerra en 1941, en diciembre de 1941. Entonces tenemos
la guerra del Pacífico, la guerra del Extremo Oriente, tenemos la guerra en Europa y tenemos los efectos que tienen estas guerras en el resto del mundo. Es decir, en Estados Unidos, al que el conflicto no llega, pero que, por supuesto, pues activa su maquinaria industrial para producir armas y todo, vamos, y moviliza a toda su población para el envío de tropas tanto a Europa como al Pacífico, y el resto de colonias que tienen los países que participan en la guerra, es decir, las colonias francesas en el norte de África, que también trata de ocupar Alemania, ¿vale? Y las colonias británicas que apoyan a Inglaterra, es decir, Canadá, Australia y el resto, por ejemplo, Nueva Zelanda y el resto de colonias africanas británicas, todas estas colonias africanas, Kenia, Sudáfrica, Egipto, es decir, colonias británicas que evidentemente tienen un papel económico importante en el desarrollo de la guerra. Entonces, para Hitler la cuestión es, ¿cómo piensa ganar la guerra frente a potencias de tanta magnitud? Es muy sencillo. Su primer plan es atacar desde el norte de África el canal de Suez. ¿Qué es el canal de Suez? El canal de Suez comunica el Mediterráneo con el Océano Índico. ¿Veis? ¿Y por qué es importante? Porque tiene un papel en la ruta comercial entre Inglaterra y la India. Evita que los barcos tengan que hacer este rodeo para llegar hasta aquí. Si Hitler puede dominar el canal de Suez, corta los suministros a Inglaterra desde Oriente. Segunda consecuencia, desde aquí podrá dominar los campos de petróleo de Oriente Medio. ¿Por qué quiere llegar hasta aquí? Porque Hitler sabe, Alemania sabe, que si no tiene un suministro importante de combustible, no podrá continuar la guerra. ¿Veis? Como es derrotado en Libia por las tropas británicas, Hitler tiene que retroceder, ¿vale? Y lanzar su ofensiva contra Rusia. ¿Por qué inicia una guerra contra Rusia con la que antes había firmado un pacto? Muy simple. Porque como no puede conseguir el petróleo de Oriente Medio, tiene que intentar conseguir el petróleo, la energía de los pozos rusos del Cáucaso. Y quiere llegar hasta aquí. Uno de los hechos históricos que marcan la derrota de Hitler finalmente es una batalla, y esta sí es muy importante, es una batalla que los rusos ganan a los alemanes en Stalingrado en enero de 1943. A principios de 1943 los alemanes son derrotados aquí, y a partir de este momento, y después en la batalla de Kursk, cerca de Moscú, ¿vale? Estas dos derrotas alemanas marcan a principios de, ya os digo, de 1943, el inicio del final de la guerra. A partir de ese momento, los alemanes van a retroceder. Lo que falta es que las tropas americanas, junto con las británicas, desembarquen en Normandía en 1944, y a partir de ahí se inicia una pinza que va a derrotar finalmente a los alemanes en 1945, ¿vale? Ese es el desarrollo a grosso modo. He omitido algunas cosas, ¿vale? Como por ejemplo, pues la invasión de Italia, que también los americanos realizan en 1943. O sea, los alemanes también tienen otro frente aquí. ¿De acuerdo? Mussolini va a ser derrotado por los americanos,
y al final será asesinado por la guerrilla italiana, ¿vale? O sea, esto también es un detalle importante. Eso por un lado. Por otro está el frente oriental, Japón. Japón se ha extendido ya por toda Asia. Ha ocupado Filipinas, ha ocupado todo el sudeste asiático hasta llegar a la India, ha ocupado gran parte de Indonesia, casi hasta Australia. Es decir, la cuestión es gravísima. Pero los americanos, poco a poco, van recuperando terreno a partir de aquí, a partir de Hawái, derrotando a los japoneses en varias batallas navales. En Midway, un poquito cerca de Hawái, cerca de Australia, en la batalla del Mar del Coral. Es decir, a partir de estas batallas se van a ir, como se solía decir entonces, van a ir dando saltos de rana, de isla en isla, hasta ir acercándose poco a poco a Japón. Japón no se va a rendir. No se va a rendir, aunque ya hay bombardeos constantes sobre su territorio y el sufrimiento de la población es enorme. Por lo tanto, al final van a tenerse que... Bueno, está mal dicho eso de van a tenerse que, puesto que el que se tiren 2 bombas atómicas sobre 2 ciudades es ya un hecho tan grave que no sé, vamos, o sea, la cuestión de la necesidad o no de que se tiraran 2 bombas atómicas, esa ya os la voy a dejar a vosotros. Pero fue precisamente ese hecho, el que se tiraran 2 bombas atómicas sobre 2 ciudades al sur del Japón, sobre Hiroshima y Nagasaki, el 6 y el 9 de agosto de 1945, en lo que determinó la rendición incondicional de Japón en septiembre ya. Se firmó la paz en septiembre de 1945. Así que la cuestión fundamental es, ahora, una vez que se derrota militarmente al fascismo, la cuestión es cómo prefigurar la paz. ¿Cómo se configura el nuevo mundo después de ahí? Sabiendo que en la liberación de Europa no solo se ha liberado ciudades y gente a fin de que ya no hubiera tanto sufrimiento, sino que también se han entrado en los campos de exterminio nazi. Es decir, el mundo empieza a saber que los nazis han estado durante los años anteriores internando en campos de exterminio a millones de judíos y otras personas que llamaban de razas inferiores, sobre todo judíos. 6 millones de personas aniquiladas en esos campos de exterminio. Entonces, a partir de ahí es donde se vio el horror que significaba el fascismo y el nazismo. Y en ese momento surgió la polémica de ¿y qué hacer con los nazis que habían sobrevivido? ¿Qué hacer con ellos después de todo el horror que se había visto? Entonces se hicieron los juicios de Nuremberg. En los juicios de Nuremberg se juzgó a un montón de nazis. Hitler se había quitado la vida, por lo tanto no se le pudo juzgar, pero sí que se juzgó a sus principales ministros. Goebbels también se quitó la vida, pero Goering, por ejemplo, a Goering se le juzgó allí hasta que se le encontró ahorcado en su celda. Pero otros muchos sí que fueron condenados a muerte, y excepto 1 o 2 pudieron librarse de la horca. 1 o 2, por ejemplo, el caso de Rudolf Hess, que estuvo en la cárcel hasta su muerte, y el caso de Hermann Speer, que fue el arquitecto de Hitler y el que le ayudó a diseñar precisamente su nueva idea del gran Berlín y de la nueva y de cómo debía ser la nueva arquitectura nazi. Es decir, bueno, en fin, eso permitió que se diera una nueva imagen de propaganda, una imagen de supremacía y de superioridad a los nazis frente a todos los demás. Pero bueno, eso ya daría para otro vídeo. Vamos a ver. El problema fundamental es que no se podía continuar con esa ideología.
No se podía continuar con ese modo de pensar. Por lo tanto, a toda Alemania se la obligó a hacer lo que se llamó entonces una desnazificación. O sea, se obligó a todos los alemanes a ver los horrores que había cometido el nazismo y de los que los alemanes siempre se habían intentado distanciar, ¿vale? Por otro lado, se hizo la Organización de Naciones Unidas, una que sustituyó a la antigua Sociedad de Naciones, y dentro de estas Naciones Unidas se firmó, todos los países firmaron la Declaración de Derechos Humanos en 1948, que fue precisamente un intento, no sé si sería interesante, bueno, hacer también otro vídeo sobre esto, pero bueno, valdría la pena ver cuál ha sido el desarrollo de esa Declaración de Derechos Humanos a lo largo del tiempo hasta hoy día. Todo un intento para que todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial no volviera a suceder más. También os hago una pregunta interesante al respecto. Es decir, tanto esa Declaración de Derechos Humanos como las buenas intenciones creadas en la ONU han tenido efectos positivos. Durante todo este tiempo se han respetado esos derechos humanos. Toda esa buena voluntad acerca de que todo lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial no volviera a suceder, ¿realmente creéis que era verdad? ¿Puede volver a suceder algo similar? Serían cuestiones interesantes a resolver, ¿de acuerdo? Bueno, a partir de aquí ya entraríamos en una nueva fase, después del final de la guerra, llamada Guerra Fría, que ya entra dentro de un nuevo tema. Así que, bueno, seguid bien, y hasta otro vídeo, pues disfrutad.